Y le voy a invitar a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, capítulo 2 del libro de Génesis. Y estamos hablando acerca de, ¿no es cierto?, en el libro de Dios, en la palabra del Señor, estamos en la parte de la ayuda idónea. Pero, hermano, no quisimos solamente hablar de la ayuda idónea, queríamos hablar también de las labores del varón. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de la ayuda idónea, de la mujer, y Dios bendiga a nuestras mujeres, nuestras amadas mujeres. Dios les bendiga a todas, desde la más pequeña hasta la más anciana. Dios guarde a nuestras hermanas, pero también era necesario la contraparte. Si vamos a hablar de las hermanas, tenemos también que hablar de las labores del varón. Y es por eso que la vez anterior nos quedó un poquitito de estudio, así que vamos a terminarlo hoy respecto de las labores del varón. Libro de Génesis, capítulo 2, en el versículo 21 vamos a leer: en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y no serán ya más dos, sino una sola carne. Amén y amén. Bien, Señor Jesús, Dios amado, en esta hora su palabra ha sido leída y ya hemos sido edificados con la lectura. Solo ruego la gracia y el poder de su Santo Espíritu sobre este humilde vaso, y háblenos, Señor, fortalezca la vida matrimonial de nuestros hermanos y hermanas, porque fortalecido el matrimonio es fortalecida la familia. Bendiga cada matrimonio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, estábamos hablando, ¿no es cierto?, acerca la vez anterior de las labores del varón. Por allí, ¿no es cierto?, simplemente recordar que, ¿no es cierto?, Dios ya había encomendado labores específicas al hombre antes de que hubiese creado a la mujer. Dios ya le había encomendado labores al hombre. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, era señor o administrador de la creación. Tenía que labrar y cuidar el huerto, poner nombre a los animales, a los seres vivientes que Dios había creado hasta ese momento. Dios ya tenía al hombre trabajando, y mientras el hombre estaba trabajando, el Señor miró y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Esa ayuda, hermanos, es porque él estaba trabajando. Él necesitaba una ayuda justa, necesitaba una ayuda precisa para él. Ahora, las Sagradas Escrituras nos hablan en el capítulo y versículo leído, del versículo 22 en adelante, de que, ¿no es cierto?, una vez que Dios crea al hombre, ¿no es cierto?, y una vez que lo encomienda las labores, hermanos, Él opera al hombre, le abre, ¿no es cierto?, su costado, y una vez que saca una de sus costillas, cierra la carne en su lugar. Recuerde que una de las cosas que me permito pensar es que esa cicatriz que quedó allí era para que el hombre nunca olvidara que la mujer que tiene o que tenía era hueso de sus huesos, carne de su carne, hermano, en otras palabras, parte de su propio cuerpo. La palabra del Señor dice que una vez que Dios crea a la mujer, el hombre tiene la siguiente expresión, dice: ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. De ahí hablábamos, ¿cierto?, que una de las cosas, hermano, que son más importantes, cuando la Biblia dice que el hombre expresa diciendo: ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, hermano, es necesario que el hombre haga sentir a su mujer amada y protegida como parte de su cuerpo. Ahí teníamos palabra de Dios según Efesios capítulo 5, versículo 28 y 29, donde, ¿no es cierto?, el Señor recuerda al hombre a través de Pablo: amad a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque necesitan sentirse amadas.
¿no es cierto? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y comienza diciendo el apóstol Pedro en esta ocasión: varones, amad a vuestras mujeres. Nos recuerda nuevamente que debemos amarlas, pero también que debemos tratarlas como a vasos más frágiles. Colosenses capítulo 3, verso 19 dice: varones, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Y ahí es donde estuvimos quedando la vez anterior. Hermano, ¿por qué razón? Porque somos muy distintos. Lo decíamos, el hombre, hermano, muchas veces muy tosco, y el siervo Pablo, cuando lo expresa a la iglesia en los Colosenses, hermano, él dice: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Porque el hombre tiene, hermano, una manera distinta ¿no es cierto?, de ver las cosas. Nosotros decíamos, el siervo Pedro, el apóstol Pedro, hablaba y decía que la mujer merece honor como a vaso más frágil. Lo que quiere decir que el hombre es vaso frágil, pero la mujer es más frágil que el hombre. Es por eso que vamos a ver que la mujer va a llorar por cosas que nosotros los hombres no lloraríamos. La mujer se va a preocupar por cosas que el hombre no se preocuparía. La mujer pone atención a cosas que el hombre no pone atención. La mujer es de detalle, la mujer, hermanos, ¿no es cierto?, como vaso más frágil, siempre va a estar preocupada de cosas que el hombre no se preocupa. ¿No es cierto? Pero la palabra del Señor dice que debemos vivir con ellas sabiamente, dándoles honor como a vaso más frágil. ¿Qué quiere decir esto, varones? Y aquí me dirijo a los hombres. Quiere decir, amados en el Señor, que yo debo preocuparme de no darle el trato a mi esposa como yo trato a cualquier otro hombre. Los hombres son todos en sus trabajos, tienen un trato con otros hombres, probablemente con su hijo varón más grande, de la misma manera, porque son más toscos. Pero la relación que debe tener el hombre con su mujer, o eventualmente con su esposa, y también si tiene hijas, ¿no es cierto?, hijas, debe ser una relación especial y distinta, porque ellas son vaso más frágil, que necesita sentirse amada, que necesita sentirse protegida, que necesita sentirse segura. No podemos tratar a nuestras esposas como tratamos a otro hombre. Eso no puede ser. Yo soy así, diría alguno. Así me conoció y así soy y así me voy a morir. Está bien, pero es lamentable, hermano, que hay hombres que no tienen en su corazón ni en sus labios, hermano, o la entereza de ponerse frente a sus esposas y poder decirles palabras de amor, palabras de cariño, palabras que motiven al amor. Y aquí retomo algo que dije la vez anterior. Hermano, es obligación del varón, es obligación también de la mujer. ¿Y por qué digo obligación? Porque del momento que decidimos entrar en un compromiso matrimonial con quien es nuestro cónyuge, adquirimos no solo, hermanos, ¿no es cierto?, esa palabra de amor, esa palabra de enamoramiento, hermanos, sino que adquirimos un fuerte y potente compromiso de amor. El compromiso quiere decir, hermano, que en algún momento va a llegar también, ¿no es cierto?, quién sabe, la rutina a la relación matrimonial. Y siempre tomamos el mismo ejemplo, tal cual, hermano, de un arbolito. Necesita ser regado para crecer, necesita ser nutrido para poder fortalecer su tronco y sus raíces, y por ende poder dar fruto. Hay que regarlo continuamente. No siempre se va a sentir el amor que se sintió, hermanos, cuando se casó. No siempre va a sentir el amor de cuando estuvo al principio. Tiene que regar, tiene que preocuparse de hacer florecer el amor en su vínculo matrimonial. Y para eso, hermano, y lo digo con mucha tristeza, hay muchos hombres que han dejado de ser, hermanos, amorosos con sus mujeres, y también mujeres con sus esposos. Cuando la Biblia dice no seáis ásperos con ellas, es necesario recordarle a los varones de la iglesia cuál es el trato que están teniendo con sus mujeres.
Debemos no ser ásperos. La Biblia dice y recuerda el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro, llenos del Espíritu Santo, amad a vuestras mujeres. Yo creo de las formas más importantes que tenemos, hermano, o por decirlo así, una de las formas que tenemos que recordar siempre es nuestra boca, es verbalmente. Y les decía, hermano, en alguna oportunidad, cuando tuvimos una de las tantas reuniones matrimoniales, hermano, en nuestra iglesia para fomentar el amor dentro del matrimonio, en esa cena, en una cena matrimonial que tuvimos, lo recuerdo, habíamos alrededor de 35 matrimonios y el ministro que estuvo utilizando Dios en ese momento nos hizo ponernos frente el uno al otro, frente a frente, esposo y esposa. Y no sabe cuánto me gustaría repetir ese ejercicio ahora. Frente a frente a su esposa y mirarla. Usted podría hacer ese ejercicio ahora si estuviera alguno aquí escuchando y viendo y está con su esposa. Podría hacer ese ejercicio, hágalo, mírela. Simplemente mírela. Y me recuerdo que cuando el pastor dijo, mire a su cónyuge, de inmediato comenzaron a florecer las risas. Miraba un poco, hermano, y habían caras rojas, porque el pastor simplemente dijo, mírelo, no haga otra cosa, mire a su esposo y mire a su esposa. Y hermano, un ejercicio tan simple resultó ser tan difícil, simplemente porque no estamos acostumbrados, ¿sabe a qué? A provocarnos al amor, a fortalecer el amor, a mirarnos y decir, te amo, y decir te amo, perdóname, no quiero vivir sin ti. Hermano, poder fomentar y también, hermano, fortalecer las raíces de amor. No solo con los labios, que es algo importante, hablarnos, hermano, proferir bendición sobre nosotros, sino que también, hermano, con hechos. Una de las cosas más importantes en la vida de una familia cristiana es lo que hablamos. Por cierto, hermanos, es nuestro testimonio lo que hacemos, pero también es lo que hablamos. Y es muy triste, hermano, ver que hay matrimonios que de sus labios, en vez de salir un te amo, en vez de salir un perdóname, reconozco que me equivoqué, hoy día vemos matrimonios que se están destruyendo entre sí mismos porque no saben tratarse. Gloria al nombre de Jesucristo. Y es necesario que sobre todo los matrimonios de ministros de Dios, hombres de Dios y mujeres de Dios, sepan, hermano, que el primer testimonio que Dios observa en nosotros no es el que tenemos y proyectamos hacia afuera, sino que es el que tenemos en nuestros hogares. Los hijos de Dios deben ser ejemplo primero en sus hogares y luego fuera de su casa. El primer testimonio, recuerde que Dios lo observa todo, es, hermano, el que debemos tener en casa. Y lo primero que hay que cortar de raíz, hermano, es el maltrato entre los cónyuges. Gloria al nombre de Jesús. Cuando hay palabras toscas, cuando se pierde el respeto, hermano, dentro del seno matrimonial es algo terrible y muy difícil de recuperar. Si usted ha perdido el respeto en su familia, en su matrimonio y está escuchando esta enseñanza, quiero decirle que es necesario en el nombre de Jesús que usted y su esposo y su esposa, obviamente el matrimonio, tengan una conversación y se pidan perdón. Y rueguen a Dios que Dios los ayude para poder mejorar ese trato y poder, en vez de vertir palabras, hermano, de maldición sobre su matrimonio, vertir palabras que destruyen su seno matrimonial, comencemos a cambiar el chip y comenzar, en vez de maldecir nuestro matrimonio, comenzar a bendecirlo con nuestra boca. Hermano, amar a nuestras esposas, amar a nuestros esposos. Tenemos la obligación de motivarnos a amarnos. Gloria al nombre de Jesucristo. Una de las cosas importantes, lo decíamos, ¿no es cierto?, el amor, el respeto, el poder tratarnos como corresponde. La palabra del Señor Jesucristo, y me gustaría hablar también de otro tema dentro de esto, lo decíamos, sentirse amada, protegida, respetada.
Pero también, hermanos, una de las formas en que la mujer se siente segura y protegida es cuando su esposo cumple con sus labores. Y es muy importante el sustento del hogar. Hombres que, tal como Adán, estén trabajando en las labores que Dios les encomendó. No es entendible, hermano, que un varón hijo de Dios sea perezoso, quedado, ni mucho menos flojo, cuando se trata de hacer lo que corresponde. El libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 9 al 11, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entendiendo, hermanos, que hay personas que no pueden trabajar, que eso es distinto. Dios guarde a nuestros hermanos que puedan estar con licencia médica o hermanos que ya están jubilados, Dios los bendiga. Pero la palabra del Señor nos habla de varones que están, hermanos, ya trabajando como Adán al principio. Recuerde que ya estaba cumpliendo con labores que Dios le había encomendado, estaba trabajando y Dios miró y dijo: le haré ayuda idónea. Y vaya, hermano, el consejo para los jóvenes solteros: dedíquese a la obra, trabaje, haga, hermano, y ocúpese en lo que Dios le dé, porque Dios lo va a bendecir. Sea un hombre trabajador en la obra del Señor, también en lo secular, hermano joven, ¿no es cierto? Y Dios va a mirarlo y va a darle la mujer que usted necesita tener. Simplemente ocúpese de la obra del Señor y Dios lo va a bendecir. Pero, hermano, es inconcebible, ¿no es cierto?, que hombres, varones, estén, hermano, sean perezosos, flojos o quedados. No, hermano, eso no hay bendición allí. El hombre que Dios creó lo hizo trabajador, y también su mujer, que era su ayuda idónea. Dios bendiga a los varones esforzados y a las mujeres esforzadas. La pereza ha causado problemas terribles en la vida del hombre. Un varón que cumple con el trabajo que Dios le ha encomendado y dado es un hombre que hace que su esposa se sienta protegida y también se sienta segura. Pero también permítame el paréntesis. Hermano, es necesario recordar que el varón que sale a trabajar todos los días lo hace, hermano, por amor a su familia. Y hay veces que perdemos ese concepto. El hombre que sale a trabajar temprano y llega tarde cansado, hermano, hermana, es porque ama a su familia, porque es el sustento de su hogar. Y hay veces que olvidamos ese concepto. La mujer que trabaja en su hogar o que también trabaja fuera de su hogar, también lo hace por amor a su familia, y no debemos olvidar ese concepto. Tanto la mujer de Dios que trabaja en su casa como dueña de casa debe mantenerla como corresponde. La mujer que trabaja fuera de su casa debe ser ejemplo en el trabajo fuera de su casa. También el varón que trabaja debe ser ejemplo. Hermanos, debemos recordar que lo hacemos por amor a nuestras familias. Por lo tanto, es necesario, hermano, que la mujer sepa reconocer el esfuerzo del varón cuando él sale a trabajar, y el varón reconozca el trabajo de su mujer, ya sea trabaje en casa como dueña de casa o trabaje fuera de casa. Debemos respetarnos y reconocer la labor que cumple el uno y el otro dentro del seno de la familia. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué glorioso, hermano, es ir aprendiendo la palabra del Señor. Debemos esforzarnos. La mujer necesita sentirse amada, protegida, pero también necesita sentirse segura. Y una de las formas en las que se siente segura, hermano, es con un varón que se esfuerza, un hombre que a lo mejor no va a ganar un gran sueldo, que a lo mejor no va a tener un gran estatus, pero ver el esfuerzo en él, hermano, ver el esfuerzo en ella es algo glorioso que también motiva, hermano, y ayuda a la relación matrimonial. Otra de las cosas potentes que veo, hermano, y con esto voy a ir acabando, porque es lo que veo en Génesis. Hay vasto tema para el matrimonio que no podemos tratar aquí, hermano, pero aquí terminamos lo que estamos hablando en Génesis. El libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 24, dice: por tanto, dejará el hombre padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y esto, hermano, es importante porque habla de un desapego.
Habla de un desapego. Note usted que Adán no tenía un padre físico, Dios es su padre, su creador, pero no tenía un padre y una madre, ¿no es cierto? Como nosotros. Sin embargo, Dios testa en Génesis capítulo 2, verso 24, y dice: por tanto, dejará el hombre padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Uno de los grandes problemas, hermano, en el seno matrimonial es cuando comenzamos con comparaciones, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando son recién casados. Y, ¿no es cierto?, resulta que la hermana tiene que cocinar. Y aquí algunos se acordará al principio cuando se casaron recién. Y resulta que la hermana lo esperó con no sé, ponga cualquier nombre, una sopa X. Y la hace y la prueba y dice: mi mamá le hacía esto. Mi mamá le echaba otra cosita. Mi mamá lo hace distinto. Mi mamá aquí... Hermano, uno de los grandes problemas es cuando nos cuesta desapegarnos. ¿Sabe de qué? De la relación de padre y madre. El hombre, recuerde que estamos hablando al hombre. El hombre debe valorar, hermanos, el esfuerzo que hace su mujer. Siempre. Y no compararla con su madre. Eso es uno de los grandes problemas que se han tenido, sobre todo, hermano, en los principios de relaciones matrimoniales. El hombre y la mujer deben comprender, según el capítulo 2, verso 24 de Génesis, hermano, que la persona más importante en su vida para la hermana debe ser su esposo y para el hermano debe ser su esposa, por sobre la relación de padre y madre. Porque el Señor ya lo había tratado de esa forma. El Señor habla de un desapego, no de olvidarlos. Debemos, como dice Efesios, hermano, en el capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre. Debemos amar a nuestros padres, debemos amar a nuestras madres, pero, hermanos, debemos comprender que el momento que nos casamos, la persona más importante en la vida de la mujer es el varón, su esposo, y la persona más importante para el esposo debe ser su mujer. No hay padre, no hay madre, no hay mejor amigo, mejor amiga, no hay primo ni prima, amigo, amiga de colegio, lo que sea. No hay nadie más importante, varón, para usted que su mujer, que su esposa. Y debemos tener, hermano, ese apego con ellas, de darles, ¿no es cierto?, nuestra atención como ellas merecen ser atendidas. Una de las cosas, hermano, que muchas veces pasa es que el varón no le da la atención a la mujer que ella merece. Usted reconozca la labor que hace. Reconozca todo lo que hace por usted cuando trabaja, cuando está en su casa, ¿no es cierto? Y vaya reconociendo. ¿Por qué? Porque es necesario que el varón deje padre y madre, que haya un desapego. ¿Para qué? Para que sepa y pueda reconocer que la persona más importante después de Dios es su esposa. Recuérdelo siempre, varón. No es su amigo, no es el pastor de la iglesia, no es el ministro, no es su patrón, su jefe. La persona más importante en su vida debe ser su esposa, obviamente después de Dios. Respétela, ámela, cuídela y trátela como corresponde. Que el Señor Jesús les bendiga. Vamos a orar un momento para dar gracias al Señor por esta palabra, y Dios bendiga los matrimonios. Señor Jesús, Dios eterno, en esta hora al estar ante su divina presencia, le damos gracias, Señor, por permitirnos hablar un poco de su palabra y poder dar algún consejo, Señor, a las familias y matrimonios de la iglesia. Con gratitud, mi Señor, en esta hora, en nuestros corazones, Señor, le glorificamos y le honramos y rogamos bendiga cada matrimonio, cada hogar, cada familia, y ayúdenos, Señor, a seguir aprendiendo para seguir tratándonos como corresponde y honrarle a usted en nuestro seno familiar. Le rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús.